la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Silvita, decíamos que en este capítulo 11 estamos viendo ya el punto de que es la última semana en que el Señor va a estar sobre la tierra desarrollando su ministerio. Estábamos viendo que era el día domingo y el día viernes Él va a ser sacrificado, va a ir a la cruz. ¿Y se recuerdan cómo empezamos la semana pasada? Que hicimos una pregunta. Sí, que qué pasaría si supiéramos que vamos a morir dentro de 5 días. Correcto. Yo no sé si todavía ustedes reflexionaron sobre ese asunto, pero fíjense que de las opiniones que tuvimos ese día salieron algunos temas interesantes. Pero el miércoles el hermano Fernando no se pudo conectar porque a mí se me olvidó mandarle la invitación y hasta que terminamos me di cuenta que no se la había mandado. Pero hoy sí está aquí hermano Fernando con nosotros y ustedes saben que hermano Fernando en su carrera laboral y profesional, él se desempeñó como juez, ¿verdad? Uno de los cargos que él tuvo. Y entonces él nos va a hacer algún comentario con respecto a la pregunta que hicimos el miércoles. Él quería participar también, solamente que él va a participar con un acontecimiento de la vida real. Entonces vamos a oír lo que el hermano nos va a comentar y para eso vamos a pedirle, hermano Fernando, ¿qué es esta imagen? Si conecta su micrófono, por favor, hermano Fernando. Ahí está. Ya me habían quitado el micrófono. Esa era la sorpresa. Sí. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Efectivamente, en esa fotografía estoy dentro del módulo letal donde se ejecutó a una persona. La persona fue ejecutada el 10 de febrero de 1998. Esa es la camilla donde la persona estuvo. Y en el cuadrito negro que está al fondo está del otro, eso es un vidrio de donde nosotros veíamos al reo, cómo iba su situación de muerte. Por ahí veíamos nosotros y de ahí se procedió también a implementar los líquidos que se le hicieron pasar. La persona que está ahí es mucho usted. Tiempo al estudio de esta noche, ya que se torna por demás interesante. Trataré de resumir la historia real de esta persona que fue condenada por el Tribunal de Sentencia de Chiquimula a la pena de muerte y fue ejecutado, como dije, el 10 de febrero de 1998 por medio de inyección letal por los delitos de varios asesinatos. Ahí vemos en la foto al condenado, que es Manuel Martínez Coronado. Por medio de inyección letal por los delitos de varios asesinatos en la granja. Él está ahí en la granja penal de Pavón Fraijanes, al haber dado muerte a 7 personas de una misma familia en la aldea de Chiquimula. El reo estuvo allí en capilla ardiente más de 15 días.
Para ese entonces el que habla era juez primero de ejecución penal. Por tanto, me correspondió designar un ejecutor dentro de los paramédicos del sistema penitenciario, quien haría la canalización al reo para pasar por su brazo los líquidos, un sedante, un paralizante y un letal. 3 minutos por cada uno, en total 9 minutos. En 9 minutos tenía que terminar su vida. Aquí viene prácticamente lo que se refiere a la respuesta de la pregunta que realizó nuestro hermano pastor el día miércoles, que es realmente lo que nos interesa. Debo relatarles que el condenado a muerte, al momento de presentarnos al módulo donde esperaba su ejecución, estaba de lo más tranquilo y me dijo: señor juez, no tenga pena, yo ya me puse a cuentas con Dios y el pueblo de Guatemala. Ya me bañé y me cambié y estoy preparado para irme con el Señor. Quiero que me encuentre limpio. Deseaba seguir viviendo, me dijo, únicamente para predicar el Evangelio. Posteriormente le ordené que se acostara en la camilla para sujetarlo con los cinchos y canalizarlo, y junto a un pastor, ahí en esa otra fotografía estamos los funcionarios que estuvimos presentes en la ejecución de la pena de muerte. Está el procurador de los derechos humanos de ese entonces, está un pastor, está el director del sistema penitenciario, su servidor y otras personas que no mucho recuerdo. Creo que está ahí una persona representante del Ministerio Público también. ¿Quién es, hermano Fernando? ¿Qué manda? Que está ahí, que estoy poniendo la flechita, ¿él quién es familiar del condenado? Él es el director, él era el director del centro carcelario. Pavón. Ok. Sí, el que tiene aquí está ya el reo ahí sujetado. Está el reo, ahí está el reo, sí. Ahí esperamos que lo canalizaran y que el médico forense también le impusiera las cuestiones para el monitor y para establecer el fallecimiento total de él. Decía el pastor, quien estuvo a su lado, el reo empezó a cantar. A partir de que él se acostó ahí y que fue sujetado y fue canalizado, él empezó a cantar coritos hasta su último suspiro. Pasaron por sus venas los líquidos sin que éste pusiera resistencia y en la forma más serena dejó de latir su corazón. El reo estuvo detenido en la cárcel de máxima seguridad Boquerón, Santa Rosa, lugar donde se arrepintió y aceptó a Cristo como su Salvador. Todos los días oraba y leía la Biblia. Sin duda alguna, eso le produjo una gran serenidad y seguridad que, para él, el morir era ganancia. No convulsionó y no hizo ningún gesto de dolor. Dios le dio esa fortaleza, admirable actitud que solo Dios puede realizar en sus hijos. Esto es parte de la actitud de Manuel Martínez Coronado, quien estaba muy de veras entregado en las cosas del Señor, y la actitud de él serena, de paz, me la transmitió a mí porque yo también estuve muy tranquilo, con toda serenidad, sabiendo que lo entregaba en las manos del Señor. Es algo muy duro de recordar, pero salió por la pregunta que nos hizo el hermano: ¿qué haría usted en los últimos días? Y lo que debemos de hacer nosotros no es esperar 15 días ni 5 días, sino estar todo el tiempo agarrado de la mano del Señor, orando y leyendo. Creo que vieron ustedes la imagen donde él estaba ya en su cuarto. A eso se le llamaba capilla ardiente, cuando él estaba ahí. Ese era un cuartito muy chiquito donde estaba su cama de piedra. Creo que le llevaron un colchón, pero eso se mantenía haciendo, leyendo la Biblia, porque me lo comentó personal del sistema penitenciario.
Nada más, hermano. Gracias, hermano Fernando. Este fue un caso de la vida real. O sea, entendí, hermano Fernando, que él se convirtió 15 días antes de la muerte, antes de No, ser él se sentenciado. convirtió, perdón, él se convirtió en el Boquerón, en una cárcel de Santa Rosa. Cuando Ah, llegó aquí, él ya venía con el ya, deseo ya venía ya había aceptado a Cristo como su Salvador. ya. ¿Como cuánto tiempo antes él aceptaría al Señor? Tal vez como un año, Ah, ok, ok. sí. Gracias, hermano Fernando. Bueno, ustedes ven aquí un caso de la vida real. Un año antes él se arrepiente de haberle dado muerte a 7 miembros de una familia y llama la atención de que él estando ahí en su cuarto, que le llaman de capilla ardiente en esta foto, lo que estaba haciendo era leyendo la palabra de Dios. Y por lo que nos cuenta el hermano Fernando, esta persona como que no tuvo miedo a la muerte, estaba seguro que iba con el Señor. Y la actitud de haberse puesto a cantar coritos ahí antes o durante la ejecución, denota pues su confianza y su entrega al Señor. Alguien pensaría, eso no puede ser que Dios perdone a una persona que asesinó a 7 personas más. Pero recordemos el caso de Pablo. ¿Ah? Pablo había hecho cosas tal vez peores que las que este señor. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que cuando uno se arrepiente de los pecados, no importa el tipo de pecado que sea, el Señor lo perdona. Por supuesto que esto que estamos viendo aquí es las consecuencias del pecado. O sea, el Señor le perdonó sus pecados, pero no las consecuencias. Y aquí tenemos que la consecuencia de eso, en este caso a él lo llevó a enfrentar la muerte un año después de haberse convertido al Señor. Pero llama la atención su confianza, su serenidad y que no protestó, no se puso a llorar, sino que las palabras que dijo que para él vivir, ¿cómo dijo? Que para mí el vivir es Cristo, ¿va? Fueron sus palabras, dice, y se acostó tranquilamente, no puso, no se opuso al proceso, sino que lo inyectaron y tardó, me contaba hermano Fernando, que tardó en morir, que los medicamentos no hacían efecto y ustedes tuvieron que esperar algún tiempo. Sí, así es, hermano. Cuando se elaboró el reglamento, los médicos que estuvieron ahí y todos los funcionarios dijeron que con la primera solución sedante, como no iba gota a gota, sino iba de corrido, iba muy rápido, los médicos dijeron, con esa dosis él posiblemente va a fallecer. Pero el reo no fue así. Pasó la primera y él seguía cantando coritos. Pasó la segunda, que era la sedante, la paralizante, o sea que tenía que paralizar todos los miembros de su cuerpo y no murió porque él siguió cantando coritos. Si nosotros lo estábamos viendo, en la partecita de arriba se ve una ventana negra. Nosotros lo estábamos viendo de ahí, él cantando y pasó, casi terminó la última, que era la letal, y él no fallecía. Pero casi en las últimas dejó de latir su corazón y entonces ya se oyó el monitor, que fue su sonido, fue un sonido permanente. El médico forense todavía me dijo, esperemos unos 5 minutos porque como que no ha fallecido bien todavía y él tenía que certificar la muerte del reo. Así que fue una cuestión muy extraordinaria y aparte de eso sucedieron otra serie de cosas muy extraordinarias que yo sentí que era la presencia de Dios la que estaba ahí con nosotros. Ya. Comentaba usted también, hermano, que el reo, entre uno de sus últimos deseos, pidió que llegara la prensa, los medios de la Comunicación. prensa y que también que llegara el pastor y que él expresó que quería que le perdonaran la vida porque quería dedicarse a predicar el evangelio. Exactamente, así fue.
Así se fue. llevó a toda la prensa y a un pastor para que estuvieran presentes y él pudiera comunicarse, pedirle perdón a toda la población de Guatemala, y estuvo mencionando muchos pasajes de la Biblia, como evangelizando a los que estaban ahí presentes. Los medios de comunicación, como eso no les interesaba, hacían la seña a los camarógrafos que cortaran, que ellos lo que querían era que él dijera: sí, yo los maté. Pero él predicó bastante antes de confesar. Ya. Gracias, hermano Fernando, por este aporte que creo que nos muestra en una forma real de la pregunta que habíamos hecho. En el caso de este señor, estuvo 15 días antes de ser ejecutado en la capilla ardiente, y él lo que se dedicó fue a estar leyendo la palabra y a estar cantando, y en el mismo momento de que lo van a ejecutar, él se pone a cantar. Y eso es lo que nosotros decíamos, que las experiencias de cada uno son distintas, ¿verdad? En este caso, pues él sabía literalmente que lo iban a matar, que él ya no iba a seguir viviendo. Pero muchas veces la muerte llega sin avisar. Y entonces, si la muerte llega sin avisar y uno no está preparado, puede ser que hayan situaciones delicadas en la vida de cada uno y que no va a haber tiempo para realizarlas. Y lo asociamos esto porque estábamos viendo el pasaje de que ya el Señor está a 5 días para ir. Cabalmente él está como en capilla ardiente, llamémosle. Sin embargo, está tomando una serie de acciones muy interesantes. Y vimos que lo que primero hizo fue limpiar el templo, ¿va? Para él era muy importante la purificación del templo, y de ahí va a ser otra serie de actividades, y empieza a dar las últimas enseñanzas a los discípulos. Entonces hoy tenemos que, vamos a ver el versículo 23, que era el que nos tocaba del capítulo 11, y vemos que aquí el Señor da respuesta a la pregunta de Pedro, ¿eh? Y eso hace que el Señor se desvíe y hable de la oración, y va a dar una enseñanza de la oración bien interesante. Y entonces este versículo 23 dice: porque de cierto, hablando el Señor, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es un pasaje bien difícil, pero bien difícil, porque ¿quién de ustedes ha leído en la Biblia si Pablo, Pedro, Juan o quién de los discípulos o de los profetas hizo algo semejante de hablarle a una montaña que se moviera y se trasladara al mar? ¿Alguien ha leído algo al respecto? ¿Verdad que no? Entonces, ¿que el Señor estaba engañando aquí, estaba diciendo una mentira? No. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque si eso no ha pasado hasta el día de hoy, ¿qué era lo que él estaba queriendo transmitir a los discípulos y a nosotros? Porque dice que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Obviamente, cuando dice aquí que cualquiera que dijere, está hablando de la oración. O sea, cualquiera que ore y le diga a un monte, quítate y échate en el mar, y ese monte se va a quitar y se va a ir al mar. Y eso no ha pasado. Entonces, el Señor nos estaba hablando precisamente de lo que nosotros creemos o asociamos con las palabras de este versículo 23. Pero si vamos a ver que este versículo ha sido mal interpretado en la actualidad, el cristiano no tiene que andar literalmente removiendo montañas, pero él sí necesita poder. Necesita poder, ¿para qué? Para vivir y hacer frente cada día a las montañas de preocupaciones y de problemas. A esto se estaba refiriendo el Señor. Montañas de problemas y de preocupaciones. Entonces, si nosotros decimos a esa montaña de problemas,
y de preocupaciones, que se quiten y que se echen al mar, eso sí lo hemos visto, no solo en la Biblia, sino que ha sido la experiencia de muchos de nosotros, que estando en situaciones bien difíciles, hemos orado y ha ocurrido, ha habido respuesta a esta promesa que el Señor deja establecida acá. Yo no sé si alguno de ustedes tiene algún testimonio así corto que quisiera comentar de este pasaje que estamos viendo. O si no es propio, pues, ¿qué piensa de esto que estamos hablando y relacionándolo con el caso de la vida real que vimos de este reo que fue pasado, pues, por la camilla esta letal, por la inyección letal? ¿Cómo lo ven? Si encuentran la relación, hay una asociación de los hechos de lo que estamos viendo, o no se ve algo. ¿Es eso así claro? ¿No? Bueno, si no, seguimos. Dice, es por ello que el apóstol Pablo oró por los creyentes de Éfeso. En el capítulo 3, versículo 16 de la carta a los Efesios, Pablo dice, que Dios os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Para qué? ¿O por qué Pablo está haciendo esta oración de esta manera? Por supuesto que no tendría sentido mover literalmente montañas, porque no es eso a lo que el Señor se estaba refiriendo. Pero sinceramente nos gustaría ser fortalecidos interiormente con poder por el Espíritu Santo. Porque si somos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en el interior de nuestro hombre, nuevo hombre, entonces los problemas, podemos orar al Señor y los problemas van a salir de nuestra vida. Si se hace conforme a la voluntad de Dios, si se hace conforme a la fe, entonces esto va a ocurrir. Y luego dice el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces aquí el Señor está apelando a nuestra fe, que tengamos fe, porque luego de hablar de el versículo 23, de orar y decirle a esa montaña de problemas o de situaciones adversas que se aparten de nuestra vida, si lo hacemos creyendo, lo vamos a recibir y eso va a ocurrir. Pero fíjense que es importante, y por eso yo siempre he insistido con ustedes, de que no agarremos un pasaje, un texto aislado. Si agarramos solo el versículo 23, nos vamos a quedar ahí meditando, reflexionando, y tal vez que vamos a terminar frustrados, que no va a suceder lo que habíamos entendido este versículo 23. Si le sumamos el 24, entonces como que ya se va aclarando un poco más el asunto, porque no solamente habla de la oración, sino que una oración de fe, de creer que lo vamos a recibir. Pero aún no termina aquí todo el pasaje de los contextos que tenemos que ver. Entonces podríamos preguntarnos, ¿debemos tener fe en Dios? Por supuesto, tenemos que tener fe en Dios. Pero ello no nos proporciona la capacidad de satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Se trata de tener fe en Dios para que su voluntad se haga. Su voluntad se haga y se haga realidad en nuestra vida. Pero aquí hay otro elemento importante, la voluntad. Entonces ya estamos hablando de oración, estamos hablando de fe, estamos hablando de creer en Dios y estamos hablando de sumarle a todo esto la voluntad de Dios. Y en relación a esto mismo, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 5, versículo 14 de su primer carta, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si ustedes ven todos estos contextos,
tienen que ver con el mismo asunto que estamos tratando. De manera que no puedo yo agarrar solo 1 Juan 5:14 y ahí estaríamos hechos, o agarrar Marcos 11:23 o Marcos 11:24, y aún hasta aquí no termina todo. Porque esto es bastante complejo, hermanos. Por eso es que a mí me interesa mucho que nosotros vayamos siempre tomando nota que debemos de buscar los contextos para entender el mensaje que se está trasladando. Porque hay muchas situaciones que se dan dentro de la iglesia y no todas son de la misma naturaleza. No todas tienen el mismo origen. Hay situaciones que deben de tratarse en forma diferente. Entonces dice el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad. Otro elemento, el perdón. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. No quiere decir que si usted está en su casa a medianoche y está orando y en ese momento se recuerda que tiene algo contra alguno, que usted salga corriendo de su casa y vaya a buscar al hermano para perdonarlo. No es eso lo que está diciendo aquí. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, el perdón tiene que pedirse a Dios. En el momento, está a medianoche en su casa y usted se recuerda de algo como lo que dice el versículo 25, lo que tenemos que hacer es suspender la oración y pedirle al Señor que nos dé ese poder del Espíritu para poder perdonar a alguien que tiene alguna cosa contra nosotros o viceversa. ¿Con qué objeto hacemos eso? Para que nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero está hablando de ofensas, no está hablando de pecados. Y está hablando que el Padre os perdone. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y pedimos perdón al Señor, Él nos perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero ocurre algo maravilloso, que en ese momento Él nos justifica. Y esa es una sola vez en toda la vida del creyente. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Marcos 11:25? Dice, si tenéis algo contra alguno, ya no es aquellos pecados que traíamos de la vida pasada cuando estábamos en el mundo y cuando venimos a Cristo. Todos esos pecados ya quedaron perdonados. No podemos seguir pidiendo perdón por lo que ya el Señor nos perdonó, sino que aquí se está refiriendo a alguna ofensa que hicimos ya como creyentes, pero no es que seamos justificados nuevamente, sino que aquí lo que tenemos que hacer es hacer como dice Juan también en el capítulo 1 y versículo 9 de la primera carta, creo que es la primera carta, donde dice que abogado tenemos para con Dios, que si alguno se recuerde su pecado, que lo confiese a Dios para que seamos perdonados. Pero se está refiriendo ya a la vida, a la experiencia después de haber recibido al Señor. Pero todo estos pasajes, estos contextos que estamos viendo, todavía no terminan acá. Si nosotros nos vamos a ver Mateo, capítulo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y perdónalo, dice. ¿Verdad que no dice que lo perdonemos ahí? Dice, ve y repréndele. Estamos hablando de otro caso, de otra situación. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, aquí ya estamos entrando al terreno de lo que es la disciplina eclesiástica. Cuando alguna persona puede ser creyente, peca contra nosotros y nos causa un grave dolor, un grave problema. Te dice que en ese momento nosotros vayamos con ese hermano y que lo reprendamos a solas, estando tú y él solos. No debe de haber nadie más. Estando a solas, hay que reprenderlo.
si te oyere, porque puede ser que no te oiga o no nos oiga, has ganado a tu hermano. ¿Qué pasa si no nos oye? Bueno, aquí vamos a ver entonces otros pasajes de lo que ocurre si no nos oye, si aún habiéndolo reprendido, no acepta su responsabilidad. Pablo nos dice en alguno de sus cartas, creo que es en Romanos capítulo 18, dice que estemos en paz con todos en lo que a vosotros se refiere, o sea, lo que dependa de nosotros, que estemos en paz con todas las personas. De tal manera que si la otra persona no quiere estar en paz, ya no tenemos que insistir. Pero aquí este caso de Mateo es un caso un poco más delicado. Entonces puede ser que no nos oiga. Y entonces el Señor habla de qué hay que hacer cuando el hermano no nos oye. Es importante que cada vez que oremos en la presencia de Dios, recordemos que tenemos en contra de alguien, o sea, nosotros contra alguien, algo en que nos ofendieron o maltrataron, etcétera. Tenemos que perdonar para que Dios Padre también nos perdone. Así podemos vivir en paz y sabemos que nuestras oraciones van a llegar al Padre y nos perdonará también nuestras ofensas. Nuestras ofensas. Entonces aquí tenemos una condición que el individuo debe cumplir, o el cristiano, antes de que su oración sea oída y respondida. Un espíritu no perdonador interrumpirá la provisión del poder de la oración. Mire qué delicado. Un espíritu no perdonador interrumpirá la provisión del poder de la oración y ello es de suma importancia. Pero esto se ve mucho dentro de las iglesias. Puede ser que uno haya tenido un problema con un hermano de la iglesia, con un familiar, y que uno haya pedido perdón y que la otra persona no quiere aceptar el perdón. Y se pone en una posición negligente y quiere mantener el problema para siempre o por mucho tiempo. Entonces, ya ahí nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, porque nosotros cumplimos con esta parte de pedir perdón y de perdonar si alguien nos ha afectado en algo. Entonces, el apóstol Mateo nos sigue diciendo en el capítulo 18, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Por supuesto que eso no va a ser el mismo día. Eso puede ser al día siguiente o la semana siguiente o el mes siguiente. Entonces se toman a 2, 1 o 2 más que nos acompañen para que sean testigos y que conste toda palabra. Y el 17 dice, si no los oyere a ellos, o sea, a los testigos que hemos llevado, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es bien delicado, hermanos, porque algunos malentendemos lo que es el perdón y creemos que a ojo cerrado y llueve, truene o relampaguee, tiene que funcionar lo del perdón a pesar de que la otra parte no quiere oír. Y entonces nosotros creemos que debemos de seguir tolerando y aceptando situaciones que no son de acuerdo a la palabra de Dios o a la conducta de un cristiano. Entonces el versículo 18, mire lo que dice, qué interesante. De cierto os digo, y se está refiriendo a esto, de que si alguien pecó contra uno o nosotros pecamos contra alguien y si nos reprendieron en privado, no atendimos, si llevaron testigos y tampoco oímos a los testigos, entonces lo contamos a la iglesia, lo hicimos a la iglesia y la iglesia también interviene en ese asunto y esta persona está tan obstinada de no querer aceptar su responsabilidad, te dice que lo tengamos por gentil y publicano, pero no solamente eso, dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, la iglesia tiene la tremenda responsabilidad
de atar o de desatar en el caso de una persona que siga este tipo de conducta. Es la iglesia la llamada a hacer esta acción de atar o de desatar. ¿Qué se va a atar y qué se va a desatar? Hay personas a quienes agrada echar tierra sobre los problemas y ocultarlos. O sea, como el problema es grande y la otra persona no cede, entonces lo que hacemos es olvidar el problema, no cumplimos con llevar a los testigos, ni decirlo a la iglesia, y queremos olvidarnos del problema. Y dice, esa no es la manera de tratar tales situaciones. Entonces, aquí hay otro contexto. 1 Corintios 5:5. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, aquí hay disciplina. Aquí no se está hablando de perder la salvación. Si es una persona que ha nacido de nuevo, pero que está actuando en la carne y está causando problemas, entonces dice que esa persona, en este caso es un pecado muy específico que tiene que ver con el adulterio. Dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, disciplina. Puede ser una enfermedad terrible y eso no se va a desatar hasta que la iglesia no desate esa acción de lo que decíamos aquí. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto tiene que ver con este pasaje de 1 Corintios 5. Si la persona se pone en esa posición, entonces dice que se entregue a Satanás, va a ser salvo en el día del Señor. Puede ser que muera físicamente, pero su espíritu se va a salvar en el día del Señor. Dice el versículo 11 de 1 Corintios 5. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y nosotros ignoramos estos pasajes y entonces en esta situación a veces hemos tenido situaciones complicadas dentro de la iglesia. Yo me recuerdo que hace algunos años tuvimos el caso de una persona que se le trató de ayudar y se le dio un trabajo y se llevó a un lugar, a un departamento de Guatemala y se le dio un trabajo y la persona lo que hizo fue ir a estafar a la gente que vivía ahí. Y entonces estaba poniendo en mal a la empresa, a esta, donde a él se le había dado la oportunidad de un trabajo. Y no solamente eso, sino que empezó a pedir dinero prestado a mucha gente y no le pagó. Y era de esta congregación. Se le llamó la atención y no quiso oír. Finalmente, este es tal vez uno de los casos que hemos tenido en la iglesia donde lo declaramos y lo hicimos ver a la iglesia de que lo considerábamos un publicano y gentil. O sea, con todo el dolor del corazón, pero había que hacerlo. Obviamente la persona por toda su conducta nunca más regresó a la congregación, pero no sabe que lo que hizo fue que la iglesia en ese momento hubiera tomado esta actitud de que dice aquí que vimos de atar. Aquí que está en el versículo ¿dónde está? Entonces, va. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, si esa persona se fue creyendo que había resuelto su problema, no lo resolvió. Solo alargó el tiempo, pero cuando el Señor decida disciplinarlo, entonces va a tener que sufrir las consecuencias de lo que nos dice aquí Pablo en 1 Corintios 5, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Le dice, más bien os escribí que no os juntéis con esta clase de personas. El 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No está diciendo Pablo que se vaya a pedirle perdón a una persona de esta naturaleza, con esta clase de vida, sino que dice,
quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Alguien diría, pero es que entonces no se está mostrando el amor de Dios. Es que, hermanos, solo queremos ver un lado de la moneda, solo queremos ver el amor de Dios, pero no queremos ver el otro lado de la moneda, que dice que Dios es fuego consumidor y que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso no nos gusta, ni lo queremos mencionar, ni queremos que sea aplicado. Solo queremos, es que usted tiene que ir a perdonar. Usted tiene que ir a pedir perdón, aunque el otro no quiera. Es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que hacer lo otro. No. Si la persona está infringiendo estas partes de la escritura, dice, quitad pues ese perverso de entre vosotros. Y hay que hacerlo ver a la iglesia. No hace mucho tuvimos otro caso y que yo cité a la persona para estar en una reunión con los ancianos, y los ancianos son testigos, y la persona no quiso venir a resolver la situación con los ancianos. La cité para que viniera en privado, solo conmigo, y tampoco quiso venir a hablar conmigo. La actitud fue irse de la iglesia pensando que con eso se resuelve todo. No se resuelven las cosas así. Al contrario, las complicamos. O sea, la ignorancia de la escritura hace que nosotros hagamos más grande el problema. Porque si Dios deja establecido esto en su palabra, Dios va a cumplir su palabra. La palabra de Dios se va a cumplir, querramos o no querramos, y no importa quiénes seamos. Entonces dice Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. No está diciendo que vayamos a pedirle perdón, porque es evidente que esta persona que está haciendo tropezar a algunos de estos pequeños que creen en el Señor, dice que es mejor que se le cuelgue una piedra de molino al cuello y que se le hunda en lo profundo del mar. Mejor le fuera, dice, mejor le fuera. Entonces, hermanos, tenemos que ver esta parte de la Biblia, porque también es cierto que aquí el Señor está hablando no solo de la oración, de la fe en Dios, del perdón y de la voluntad de Dios, pero cuando lo relacionamos con estos otros contextos, vemos que la enseñanza es mucho más profunda. Entonces dice, ¿tienes fe en Dios? Si no es en Dios, ¿en quién o en qué está tu confianza? Solo Dios es digno de toda confianza. Solo Dios tiene todo el poder para cumplir todo cuando ha dicho. Tanto sus promesas como sus amenazas, solo mediante la fe en Dios podemos recibir el regalo de su perdón y somos capacitados para poder perdonar a los demás y mostrar el amor de Cristo. Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué tan evidente es nuestra fe en Dios? ¿Qué tan evidente es nuestra obediencia a nuestros deberes y privilegios de respeto, de amor, de ayuda mutua, como esposos y esposas, como padres, como madres, como hijos, como hijas, como hermanos, como hermanas, como creyentes y como miembros de la iglesia del Señor? ¿Qué tan evidente es nuestra obediencia? Quiera Dios darnos fe en Él para ser perdonados y para poder perdonar, para vivir en obediencia a su palabra y actuar en fe a las promesas del Señor. O sea, esto que el Señor está hablando en estos días previos a ir a la ejecución, a la muerte, a la cruz, de la oración, miren todos los aspectos que abarca. Como nos dice la citada carta de Efesios 4:32. Dios nos perdona en Cristo. De esta manera fuimos salvos. Pero si tú y yo hemos de tener poder en nuestras vidas, tendrá que haber primero perdón. Esto es no solo importante, sino también esencial. Dice el versículo siguiente, el 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, cada uno de nosotros somos llamados a perdonar. Si yo me pongo en la postura
de no querer perdonar, que sucede mucho dentro de la iglesia, no sabemos o no nos estamos dando cuenta que acá dice que tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué va a ocurrir si si Dios no nos perdona nuestras ofensas? ¿A qué experiencia vamos a tener que enfrentarnos? Los creyentes deben de confesar sus pecados para obtener una limpieza diaria. 1 Juan 1:9. Este tipo de perdón es una simple limpieza de la deshonra que trae el pecado y no una repetición de la limpieza general de la corrupción del pecado que viene con la justificación. O sea, a lo que me refería hace un momento. No se está refiriendo a los pecados que cometimos cuando estuvimos en el mundo y luego venimos a Cristo y en ese momento el Señor nos perdonó todos nuestros pecados y nos justificó. No se está refiriendo a ese aspecto de nuestra vida cristiana. Se está refiriendo a que a diario nosotros nos ensuciamos los pies y entonces cometemos pecados, que hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. O sea, puede ser que por no hacer algo estemos cometiendo pecados, porque dice la Biblia que sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, eso nos es contado como pecado. Entonces, ese es un pecado de omisión. Esta clase de perdón es la que Dios amenaza retener a los cristianos que rehúsan perdonar a otros. Se nos justifica y por lo tanto elimina las montañas de la culpa para no levantarse en juicio contra nosotros. Estas son las montañas que hablábamos del 23. También dice que se purifica el corazón y así se elimina montañas de la corrupción y los hace normal antes de la gracia de Dios. Aquí debe ser ante la gracia de Dios. Entonces, mire lo interesante y lo importante que es todo esto. O sea, no lo podemos tomar a la ligera porque son palabras del mismo Señor. 27 dice. Entonces volvieron entonces a Jerusalén. Se recuerdan que el Señor había estado en el templo el día domingo, se fue en la noche a Betania y aquí ya viene de regreso a Jerusalén en el 27. Y es ya el día lunes. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, o sea, nuevamente llegó al templo. Mire cómo está enfatizando aquí el evangelista de que el Señor en sus últimos días estuvo algunos días dentro del templo. Y estando dentro del templo es cuando vienen a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y esto lo comentamos el miércoles. Y le dijeron, primero, ¿con qué autoridad haces estas cosas? La primera pregunta. Y la segunda, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿A qué cosas se están refiriendo? A que el Señor les había volteado las mesas y había sacado a los animales y aún a las personas, a los comerciantes, los había sacado del templo. Entonces ellos vienen a preguntarle que con qué autoridad estaba haciendo esas cosas o quién le había dado la autoridad de hacer estas cosas. Aquellos enemigos estaban aún tras sus huellas, los que anteriormente llamamos los sabuesos del odio. Le resistían en todo momento, desafiaban su autoridad. Eran los líderes religiosos, los representantes oficiales de la religión de su época, y a él no le habían delegado ninguna autoridad. Así que quisieron saber de dónde procedía su autoridad. Está claro que los dirigentes religiosos se estaban volviendo cada vez más ofensivos, porque ya se acercaba la fecha o el día de su crucifixión. Resulta significativo que no cuestionaban lo que Jesús estaba haciendo. No tenían ninguna base para poder negar la realidad de los hechos milagrosos que el Señor realizaba. Solo estaban poniendo en duda su autoridad. Te dice el versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, no les responde directamente la pregunta, sino que les lanza también una pregunta. Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, él condicionó a decirles con qué autoridad o quién le había dado la autoridad para hacer lo que había hecho si ellos respondían a la pregunta que él les va a hacer. Y la pregunta era bien sencilla.
y les dice en el versículo 30, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, le dijo. Miren, la pregunta no es una pregunta difícil de comprender ni de responder. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Aquella era, por cierto, una buena pregunta, a la vez que una devastadora pregunta para los líderes religiosos. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Lo sabían, estaban conscientes, pero no querían reconocer su tremendo error. Es que los dirigentes estaban intentando de hacerle caer en una trampa, poniéndole entre la espada y la pared. Vemos cómo Jesús se ofreció a responder a la pregunta de ellos, si ellos respondían a la suya, pero no respondieron porque nunca aceptarían que la autoridad de Juan era divina. Por lo tanto, tampoco aceptarían la autoridad de Jesús, que también era divina. No lo iban a aceptar y no querían quedar en ese papel delante de todo el pueblo que estaba ahí en ese momento reunido. Entonces dicen ellos en el versículo 32, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Miren, en una forma muy hipócrita, responden algo que sí debían de haber respondido porque conocían que una de las dos preguntas o respuestas que ellos han planteado tenían que darle al Señor, y ellos dicen, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, si ellos estaban dudando de la autoridad del Señor, que muy dentro de ellos sabían que Él era el Hijo de Dios, pero no lo reconocían, pero se iban a quedar con la inquietud. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos percibir en esta situación cómo se estaba incrementando la tensión. El Señor estaba a punto de pronunciar una parábola que contenía una denuncia crítica de los líderes religiosos, y la acusación de Jesús no podía ser ignorada. O sea, luego de este pasaje viene una parábola muy importante que la vamos a ver en el capítulo número 12 y que también es una enseñanza muy importante que debemos de considerarla. Le dice, al fin los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos del pueblo no tuvieron más remedio que escabullirse para evitar responder a la pregunta de Jesús, y lo hicieron alegando ignorancia. Podría argumentarse que la actitud de ellos no le proporcionó a Jesús una razón suficiente como para no haber respondido a su pregunta. El Señor pudo haberle respondido, pero no lo quiso hacer. Pero tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que ellos no estaban buscando una respuesta. No tenían ninguna intención de seguir sus enseñanzas. En caso de que él hubiera accedido a responderles, él no le respondió precisamente por eso, para no dar lugar a que lograsen hacer efectivas sus malas intenciones. Pues ni modo, entendemos que la hora de su entrega, de su detención y humillación aún no había llegado, y por eso él no actúa de esa manera. Muchos le siguieron abiertamente, otros en secreto, otros dudaron y quedaron atrás, pero nadie sería el mismo, la misma persona después de haber hablado con él. Eso sí, definitivamente era una realidad. Dios nos ama, y el que ama sabe esperar. Tú y yo podemos acercarnos hoy con confianza, con fe, para iniciar una relación con él, con el Señor. Recordemos que después de su muerte y de su resurrección, el camino a Dios ha quedado abierto. Y si nos queda alguna duda, si nos queda algún temor, recordemos lo que él mismo dijo: el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. De manera, hermanos, que estas enseñanzas son bien interesantes y nos ponen a nosotros a reflexionar con respecto a nuestra conducta, nuestras actitudes dentro de la iglesia. Tenemos que ser conscientes de que no tenemos una religión, lo que tenemos es una relación con Dios, y que la palabra de Dios se va a cumplir, querramos o no querramos, nos justifiquemos o pongamos algún pretexto, la palabra se va a cumplir.
Entonces, ¿qué nos queda? Obedecer la palabra. Actuar en aquellas situaciones que a veces son un poco incómodas, pero que hay que actuar para poder tener el favor de Dios y que Dios pueda oír nuestras oraciones. Si actuamos de esa manera, creyendo, pidiendo de acuerdo a su voluntad, perdonando y todo, entonces vamos a poder mover las montañas de problemas, las montañas de situaciones difíciles en que nos encontremos, y entonces vamos a experimentar una paz tremenda en nuestras vidas. Cada uno decide su futuro y qué es lo que quiere. Aquí terminamos nuestra reunión de esta noche. Ya la próxima semana vamos a entrar al pasaje, al capítulo número 12, para ver esta otra parábola. Aquí en este pasaje 11 vimos la parábola de la higuera. En el capítulo 12 vamos a ver la parábola de la viña, o sea, de la vid. Es una parábola también bien importante y vamos a ver cómo se relaciona con el Antiguo Testamento. Les dejo el tiempo por si tienen preguntas, tienen opiniones o comentarios que quieran hacer, pueden encender su micrófono y usarlo.